La familia García decidió mudarse a una casa en las afueras de la ciudad en busca de un nuevo comienzo. Después de perder a su hijo pequeño apenas unos meses atrás, la atmósfera en su hogar anterior se había vuelto insoportable. Julia, la madre, aún no podía superar la profunda tristeza que la embargaba, mientras que Carlos, su esposo, intentaba mantenerse fuerte por el bien de su hija, Lucía, de tan solo 8 años. La casa que encontraron era perfecta a simple vista. Un hogar espacioso, antiguo pero bien conservado, con un porche que daba a un amplio jardín y un sótano que Carlos pensó que podría ser útil como almacén o área de juegos para Lucía. Un lugar ideal para empezar de nuevo, se decía él mismo, aunque algo en esa casa le resultaba inquietante desde el principio, una sensación difícil de describir. El sótano, en particular, despertaba una extraña incomodidad. Estaba completamente vacío cuando lo visitaron por primera vez, pero tenía ese aire denso, como si los ecos del pasado permanecieran atrapados en las paredes. Julia no le prestó mucha atención, enfocada en mantener a su familia unida, y Lucía, curiosa como cualquier niña, se mostró emocionada por tener un nuevo lugar donde jugar. Sin embargo, desde el primer día, la familia empezó a sentir que la casa no estaba tan vacía como parecía. Apenas unos días después de mudarse, Lucía comenzó a comportarse de manera extraña. Julia lo notó primero cuando la niña mencionó, de manera casual, que había visto a otro niño en el sótano. «Está triste», dijo Lucía mientras jugaba en el salón. Julia se detuvo por un momento, sorprendida por el comentario, pero decidió no darle mayor importancia. Es su imaginación, pensó, considerando que Lucía estaba acostumbrándose al nuevo hogar. Sin embargo, esa noche, mientras Carlos trabajaba en su computadora y Julia intentaba dormir, un sonido suave pero inquietante se oyó desde el sótano, pasos, como si alguien caminara lentamente de un lado a otro. Julia se levantó de la cama, convencida de que era Carlos o incluso Lucía, pero cuando bajó las escaleras, encontró la casa en silencio absoluto. Aún así, sintió algo extraño en el aire, como si no estuviera sola. A la mañana siguiente, Lucía mencionó al niño otra vez. «Estaba jugando conmigo, pero no le gusta que estés cerca», dijo, dirigiéndose a su madre con una mirada seria. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió ignorarlo una vez más. «Seguramente está inventando cosas para llamar la atención», pensó. No obstante, en los días siguientes, pequeños eventos comenzaron a ocurrir en la casa. Julia encontraba juguetes de Lucía fuera de lugar, y más de una vez sintió que alguien la observaba desde el sótano cuando bajaba a buscar algo. Las coincidencias se acumulaban, pero Julia no estaba lista para aceptar que algo más estaba ocurriendo. Con cada día que pasaba, la historia del niño en el sótano se volvía más inquietante. Lucía parecía cada vez más conectada con esa presencia, hablándole en susurros y riendo en momentos que dejaban a Julia sintiendo un nudo en el estómago. «Mamá, él quiere que juguemos», decía, mientras señalaba hacia la escalera que conducía al sótano. Julia intentaba mantener la calma, pero la angustia crecía en su pecho. Una noche, mientras Carlos dormía, Julia escuchó a Lucía murmurar desde su habitación. Al acercarse, encontró a su hija de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. «Él me dice que no le tengo miedo», murmuró Lucía, como si estuviera en trance. En ese momento, Julia sintió que el aire se volvía más pesado, como si una sombra se cerniera sobre ella. El día siguiente, Julia decidió investigar el sótano. Al bajar las escaleras, la atmósfera era densa, y las paredes parecían susurrar secretos antiguos. En el rincón, encontró un viejo juguete cubierto de polvo, un pequeño coche rojo que no pertenecía a Lucía. El corazón le dio un vuelco. ¿De dónde había salido? Mientras lo examinaba, escuchó un leve susurro: «Ayúdame». Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Desconcertada, Julia se sentó en el suelo del sótano, sintiendo que algo la estaba llamando. «¿Quién eres?», preguntó en voz alta, sintiendo que el frío la rodeaba. No obtuvo respuesta, pero la sensación de ser observada se intensificó. Esa noche, mientras trataba de dormir, las palabras de su hija resonaron en su mente.
Algo en su interior le decía que el niño no era solo una invención, sabía algo más oscuro y profundo en la historia del sótano. Al día siguiente, Julia decidió que necesitaba saber más sobre la historia de la casa. Se armó de valor y se dirigió a la biblioteca local, donde esperaba encontrar algunos registros antiguos. La atmósfera de la biblioteca era tranquila, pero cada hoja que pasaba parecía susurrar secretos olvidados. Después de varias horas de búsqueda, encontró un antiguo periódico que hablaba de un niño llamado Daniel, que había desaparecido en circunstancias misteriosas en la casa 30 años atrás. La historia era desgarradora. Daniel, un niño de 7 años, había sido visto por última vez jugando en el jardín, pero nunca regresó a casa. La búsqueda fue extensa, pero nunca encontraron rastro del pequeño. Al leer el artículo, una sensación de horror se apoderó de Julia. ¿Podría ser que el niño que veía Lucía era realmente Daniel? Su corazón latía con fuerza mientras comprendía que había algo más en juego. Desconcertada, volvió a casa y se dirigió al sótano una vez más. Esta vez, el aire se sentía aún más denso, como si la casa misma la estuviera observando. Decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo, llamó a Lucía y le preguntó sobre el niño. ¿Cómo se llama?, le preguntó, con la esperanza de obtener respuestas. Daniel, respondió Lucía con una sonrisa triste. Él dice que está triste porque no puede irse. Las palabras de su hija la golpearon con fuerza. Julia sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras comenzaba a comprender la conexión entre su familia y la tragedia que había ocurrido en la casa. La presencia del niño no era una simple ilusión, sino un llamado a la ayuda, un eco de un alma atrapada que necesitaba ser liberada. Julia decidió que debía ayudar a Daniel a encontrar la paz, pero la ansiedad comenzó a apoderarse de ella, preguntándose si podría manejar la verdad de lo que estaba a punto de descubrir. Julia no podía ignorar la creciente conexión entre Lucía y Daniel. Sabía que debía hacer algo, pero la idea de comunicarse con un espíritu atrapado la llenaba de temor. Sin embargo, el sentimiento de responsabilidad por la angustia de Daniel era más fuerte. Esa noche, decidió investigar más sobre rituales o métodos para ayudar a los espíritus perdidos. Al buscar en línea, Julia encontró un antiguo ritual de liberación de espíritus. Implicaba encender velas y hacer preguntas a la entidad, pidiendo que se manifestara. Con una mezcla de miedo y determinación, se preparó para la noche siguiente. No quería involucrar a Carlos, temía que se burlara de ella o que no comprendiera la magnitud de lo que enfrentaba. Cuando llegó la noche, Julia se armó de valor. Encendió las velas en el sótano y creó un espacio tranquilo y seguro. Se sentó en el suelo y cerró los ojos, respirando profundamente para calmar su mente. Daniel, comenzó, con voz temblorosa. Si estás aquí, por favor, muéstrame una señal. El silencio se volvió abrumador. Justo cuando Julia comenzaba a dudar, la temperatura en la habitación descendió abruptamente. El aire se volvió frío, y las llamas de las velas temblaron. «Daniel, ¿eres tú?», preguntó, su voz apenas un susurro. Entonces, el sonido de un niño riendo resonó en la oscuridad. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. «Estoy aquí para ayudarte», continuó, sintiendo que las lágrimas brotaban de sus ojos. «¿Qué necesitas?». En ese momento, una sombra apareció frente a ella, un contorno difuso de un niño. La figura se acercó lentamente, y Julia pudo ver los ojos tristes de Daniel. «Quiero irme», dijo con una voz que sonó como un eco lejano. Julia sintió el peso de su tristeza y entendió que la única manera de ayudarlo era descubrir la verdad detrás de su desaparición. Decidida a ayudar a Daniel, Julia comprendió que debía descubrir la verdad sobre su desaparición. A la mañana siguiente, se dirigió al jardín, el mismo lugar donde había visto a Lucía jugar con el niño. Era un espacio amplio, con árboles altos y flores que se movían suavemente con el viento. Se arrodilló y comenzó a buscar, sintiendo que había algo más en el suelo que solo tierra y raíces. Mientras cavaba un poco, notó que algo brillaba en la tierra. Con el corazón latiendo con fuerza, desenterró un pequeño objeto,
una medalla de identificación desgastada con el nombre Daniel grabado en ella. El hallazgo la dejó sin aliento. ¿Era posible que este niño que había estado comunicándose con su hija realmente hubiera sido el mismo niño que había desaparecido? Julia decidió llevar la medalla a la biblioteca, donde había encontrado el artículo sobre Daniel. Sabía que necesitaba más información sobre su familia, y esperaba que los registros del pueblo pudieran ayudarla. Al llegar, buscó en los archivos antiguos y descubrió que la madre de Daniel había estado devastada por su desaparición. La historia decía que la mujer nunca se recuperó del todo, y que vivió atormentada por la culpa de no haberlo encontrado. Al leer sobre el dolor de esa madre, Julia sintió que la conexión entre ella y el niño se profundizaba. Ella también había perdido a su hijo, y sabía lo que era la tristeza y la desesperación. Entonces, una idea comenzó a tomar forma en su mente: si ella podía encontrar a la madre de Daniel y ayudarla a encontrar el cierre que necesitaba, podría liberar el alma del niño. Esa noche, Julia se sentó con Lucía y le explicó su plan. «Vamos a ayudar a Daniel a descansar en paz», le dijo, con la voz firme. Lucía asintió con seriedad, y juntas comenzaron a buscar información sobre la madre de Daniel, convencidas de que el camino hacia la verdad las llevaría a una resolución. Julia y Lucía continuaron su investigación sobre la madre de Daniel, buscando en archivos y periódicos antiguos. Finalmente, encontraron su nombre, Marta. Después de algunas indagaciones, descubrieron que Marta aún vivía en el pueblo, en una pequeña casa cerca de la biblioteca. La idea de conocerla la llenaba de nerviosismo, pero sabía que era un paso crucial para ayudar a Daniel. Un día, se armó de valor y decidió llevar a Lucía con ella. Al llegar a la casa de Marta, Julia notó que el lugar parecía un reflejo del pasado. Había flores marchitas en el jardín y la pintura de la puerta estaba desgastada. Al golpear la puerta, el corazón le latía con fuerza. Después de unos momentos, una mujer mayor con ojos cansados abrió la puerta. «¿Puedo ayudarles?», preguntó Marta, con una voz suave pero llena de tristeza. Julia sintió un nudo en la garganta, pero reunió el valor para presentarse. «Hola, soy Julia, y esta es mi hija Lucía. Hemos estado aprendiendo sobre Daniel, su hijo», dijo, temiendo la reacción de la mujer. Marta se quedó en silencio por un momento, antes de que lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. «No hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado», murmuró, su voz quebrada. «He vivido con ese dolor durante años». Julia se acercó y le ofreció consuelo. «Queremos ayudarte a encontrar la paz», le explicó. «Daniel nos ha estado llamando». Marta miró a Lucía, quien, con una dulzura desbordante, dijo: «Él está triste, pero quiere jugar contigo, señora Marta». La mujer se llevó las manos a la boca, sorprendida. «¿Cómo saben eso?», preguntó, asombrada. Julia explicó cómo Lucía había visto a Daniel y cómo habían encontrado su medalla. A medida que compartían sus historias, Marta se abrió más, hablando sobre la desesperación que sintió cuando su hijo desapareció y cómo su vida se había detenido desde entonces. Julia sintió que la conexión entre ellas se fortalecía, y entendió que no solo estaban ayudando a Daniel, sino también sanando a una madre que había vivido en la sombra de su dolor. Con el corazón lleno de esperanza, Julia y Lucía se reunieron con Marta en su casa una vez más, decididas a ayudar a Daniel a encontrar la paz. La madre de Daniel, aún afectada por la pérdida, estaba dispuesta a intentarlo. «Quiero hacer lo que sea necesario para que mi hijo descanse», dijo, con una determinación renovada en su voz. Esa noche, las tres mujeres se dirigieron al sótano de la casa de Julia, el lugar donde todo había comenzado. Encendieron velas alrededor de la habitación y crearon un círculo de luz. Julia explicó el ritual que habían encontrado y las instrucciones que debía seguir. «Daniel necesita saber que su madre aún lo ama y que está dispuesta a dejarlo ir», dijo, mirando a Marta. Mientras se preparaban, una sensación de tensión se apoderó de la habitación. Lucía, con una expresión seria en su rostro, miró hacia el rincón oscuro del sótano. «Él está aquí», murmuró, señalando hacia la sombra que parecía cobrar vida. Marta tembló, pero Julia le tomó la mano, dándole fuerza.
Daniel, estamos aquí para ti, comenzó Julia, su voz resonando en el silencio. Tu madre te ama y quiere que encuentres la paz. A medida que hablaba, el aire se volvió más frío, y la atmósfera se cargó de emociones. Las llamas de las velas comenzaron a parpadear, y la figura de un niño apareció lentamente en el centro del círculo. Daniel, hemos venido a ayudarte, continuó Julia. Tienes que liberarte de este lugar. Tu madre te está esperando. Las lágrimas brotaron de los ojos de Marta, y ella, con un susurro lleno de amor, dijo, Daniel, perdóname. Nunca quise que te sintieras solo. Estoy aquí y siempre estaré en tu corazón. En ese instante, la sombra se iluminó, revelando la figura de un niño triste pero esperanzado. ¿Puedo irme?, preguntó con una voz suave, llena de anhelo. Lucía asintió, mientras su madre respondía con ternura, sí, cariño. Siempre estarás con nosotros, pero necesitas ser libre. Las velas parpadearon intensamente, y Julia sintió que el aire vibraba a su alrededor. La figura de Daniel comenzó a desvanecerse lentamente, dejando una sensación de calma en el sótano. Gracias, murmuró el niño mientras desaparecía, su voz llena de gratitud. Julia, Marta y Lucía se miraron, sintiendo que un peso enorme se había levantado. La tristeza en el aire se transformó en un suave susurro de paz. Habían logrado liberar al niño atrapado, y en ese momento, las tres mujeres supieron que la historia de Daniel finalmente había llegado a su fin. Después de la liberación de Daniel, una sensación de calma envolvió a Julia, Lucía y Marta. El sótano, antes cargado de tristeza y angustia, ahora se sentía ligero, como si una sombra se hubiera levantado. Las velas parpadeaban suavemente, y el aire estaba impregnado de una paz reconfortante. Marta, con lágrimas de gratitud en los ojos, se volvió hacia Julia y Lucía. No sé cómo agradecerles. Nunca imaginé que podría sentirme así otra vez, dijo, su voz temblando de emoción. Julia sonrió, sintiendo una profunda conexión con la mujer que había estado atrapada en el dolor durante tanto tiempo. La conexión entre una madre y su hijo nunca desaparece. Él siempre estará contigo, en tu corazón, le aseguró. Lucía, con su inocencia característica, se acercó a Marta y le dio un abrazo. Daniel está feliz ahora, dijo con sinceridad. Marta la abrazó, sintiendo la calidez y el amor de la niña. Era un momento de sanación para ambas. Al salir del sótano, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. La luz dorada iluminaba el jardín, transformando la atmósfera. Julia y Lucía decidieron pasar el día con Marta, ayudándola a limpiar su jardín y a revivir su hogar. Con cada flor que plantaban, Julia sentía que el peso del pasado se desvanecía un poco más. Con el tiempo, Marta comenzó a recuperar su vida. Se unió a un grupo de apoyo para padres que habían perdido a sus hijos, compartiendo su historia y ayudando a otros a encontrar la paz. Julia y Lucía continuaron visitándola, construyendo una amistad basada en la empatía y la comprensión. A medida que pasaban los meses, la casa de Marta se llenó de risas y esperanza. Aunque la tristeza de la pérdida de Daniel siempre estaría presente, había un nuevo propósito en sus vidas. Juntas, aprendieron que el amor puede trascender incluso las sombras más oscuras, y que la conexión entre una madre y su hijo nunca se rompe, incluso después de la muerte. En este viaje emocional, Julia, Lucía y Marta descubrieron la importancia de la conexión humana, el poder del amor y la sanación que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. La historia de Daniel, que comenzó en el dolor y la tristeza, se convirtió en un símbolo de esperanza y libertad, un recordatorio de que, aunque las sombras puedan ser profundas, siempre hay luz al final del túnel.